En esta sesión vamos a revisar, ya hemos revisado la clase anterior, la estrategia funcional, partimos con marketing y vamos a seguir ahora con administración de operaciones y así sucesivamente. Bueno, entonces como partimos con operaciones, lo que tenemos que decir que operaciones es una de las funciones más relevantes que tiene la empresa. Muchas veces esto se le deja relegado a otras profesiones, como son por ejemplo los ingenieros industriales. Lo cual es un profundo error porque los industriales tienden a ver esto solamente como un proceso, en cambio los ingenieros comerciales tendemos a ver esto como un concepto amplio que permite agregar valor y que es parte obviamente de nuestra cadena de valor y ciertamente podemos generar ahí una fuente de una ventaja competitiva importante. Lo primero que hay que decir es que hay ciertas decisiones que se toman en esta área y están relacionadas básicamente con los procesos productivos, con las capacidades productivas, los inventarios, la fuerza de trabajo y la calidad. Estos son básicamente los conceptos tradicionales, pero detrás de aquellos subyacen otros elementos importantes, como por ejemplo el desarrollo tecnológico, y algo que he repetido bastante a lo largo del curso, tanto en las sesiones presenciales como en las semipresenciales, el tema de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es el gran tema que nos va a permitir a nosotros poder tener sistemas claros de estimación de demanda y una serie de otros elementos que son muy importantes para entender todos estos procesos de negocio que hoy día estamos viviendo. Entonces, partamos con el proceso productivo. El proceso productivo involucra un desarrollo tecnológico, involucra el desarrollo del layout, que es en el fondo como nosotros tenemos ordenada nuestra bodega, nuestra tienda, eh, respecto de los clientes, que puede ser por proceso, por producto, y muchas formas de hacerlo, y también la localización, que es el lugar donde nosotros vamos a tener localizada nuestra tienda. Miren, un ejemplo concreto para que ustedes vean lo complejo que es establecer una localización ha sido el caso de Amazon. Amazon eh, va a tener un sistema de distribución especialmente para Sudamérica. Y Amazon estuvo presente en tratativas con 4 países. Brasil, el cual descartó rápidamente por la situación política y social que vive. Argentina, si bien Argentina era muy atractivo desde el punto de vista de lo que le permitía las características geográficas, la cercanía con Chile, pues Chile es uno de los grandes compradores por internet, a pesar de tener un mercado consumidor muy pequeño, pero fue descartado por las turbulencias y por las incertidumbres políticos también que tiene eh, en Argentina. Chile fue descartado básicamente porque si bien nosotros tenemos una situación efectivamente económica y si vemos el Producto Interno Bruto y otras variables, nos hacen bastante distinto a muchos países de Sudamérica, pero el problema que tenemos nosotros específicamente para poder tener una empresa como Amazon es que tenemos pocos técnicos en temas tecnológicos y pocos ingenieros con esa experticia, por lo tanto podía tener una muy buena localización de punto de vista geográfico, pero tenía un grave problema respecto de las pocas personas que tienen las capacidades técnicas necesarias para poder atender todas las necesidades que tiene y que va a tener ciertamente Amazon. Entonces, por ejemplo, nosotros debemos pensar en un proceso productivo como un conjunto de partes que permiten generar un producto final, que si estamos hablando, por ejemplo, desde el papel, vamos a partir por la madera vamos a partir por el corte, el transporte, de esto luego tenemos que sacar la corteza, la apilamos, la guardamos, la secamos y así sucesivamente hasta que esto se transforma en papel. Es decir, tiene etapas, tiene procesos, tiene inversión tecnológica, capital humano, está presente en una fábrica que tiene un determinado layout y que establece ciertos estándares de calidad no solo en el sector industrial, sino que la compañía da las características que se han definido producto de la misión, visión, valores y objetivos estratégicos de la empresa. Y aquí, por ejemplo, esto como ustedes ya lo han visto en otros cursos, hay una serie de decisiones que hay que tomar respecto, por ejemplo, de cómo nosotros utilizamos los recursos. Recuerden ustedes que cuando tienen un inventario inmovilizado, lo que tienen en el fondo es dinero inmovilizado. Y dinero inmovilizado, en este caso,
valorizado en términos de inventario. Si vemos, por ejemplo, el valor libro de un inventario, tenemos que, si le aplicamos nosotros la corrección monetaria, el IPC, que sería en este caso más claro, nos vamos a dar cuenta que el inventario que valía más hace un año vale menos ahora. Y no solo eso, el inventario tiene también problemas de mantenimiento, tiene dificultades de gestión y tiene riesgos, por ejemplo, de incendio, de tener, de enfrentar un robo, eh, simplemente, o por ejemplo, si no tiene una temperatura adecuada, podemos tener cientos o miles de productos dañados. Por lo tanto, el tener grandes cantidades de inventario parece ser que no es lo más relevante. Hay algunas técnicas que efectivamente permiten trabajar con el valor más alto de inventario para posteriormente ir desagregando esto a lo largo del proceso. Sin embargo, cada vez más se está trabajando con el que nosotros conocemos el sistema productivo como HIT, el Just in Time, es justo a tiempo. En la práctica, esto lo que hace es que las empresas tengan inventarios más bien bajos y por lo tanto requieren un contacto y una capacidad de gestión respecto a sus proveedores muy alta. Porque si se genera un quiebre de stock, que se traduce, por ejemplo, en que tú vas a una farmacia y la farmacia ese medicamento no está, entonces tenemos un problema y el HIT no nos va a funcionar. Sobre todo si estamos en un HIT utilizamos el HIT en un sector altamente competitivo, por ejemplo la farmacia. ¿No está en la farmacia A? Bueno, entonces vamos a la B. Y eso entonces nos complejiza mucho todo lo que tiene que ver con la coordinación del HIT. Pero el HIT es muy importante porque permite disminuir el costo de oportunidad, los costos financieros, las capacidades por ejemplo, bodega. Si nosotros usamos el HIT, necesitamos bodegas pequeñas. Es decir, estamos además utilizando la bodega y por lo tanto todo lo que tiene que ver con el mantenimiento de esas bodegas, con la estructura de la misma, con el espacio físico de otro. Por ejemplo, el supermercado, desde el punto de vista económico, no es conveniente tener grandes bodegas, porque si tenemos grandes bodegas, entonces tenemos menos espacio para la tienda física. Por lo tanto, los supermercados, si ustedes los ven, los grandes supermercados se van a dar cuenta que las bodegas que tienen son más bien de pequeño tamaño. Por eso que uno ve todos los días que distintos camiones de distintas empresas van haciendo su descarga respectiva. ¿Para qué? Para que no utilicen esos inventarios y para que la rotación de los productos sea lo suficientemente alta para que así sucesivamente pueda tener más despacho, ocupo poca infraestructura o capacidad instalada y luego puedo vender mucho más. Ahora, estos procesos productivos también generan ciertos tipos de flujo. Entonces están los flujos en línea, que es como cuando tú te imaginas o ves en un programa de televisión un, uno tras otro, una tras otra maquinaria generando o fabricando un auto. Uno que pone los pernos, otro que pone una lata, otro que ensambla, y por lo tanto en ese flujo en línea tenemos productos altamente estandarizados, donde existen economías de escala por esta masividad y donde hay menos humanos en el sistema productivo, pero hay más humanos trabajando en mantención, en planificación, pero ya en términos lo que nosotros conocíamos como obrero en este tipo de industria ya prácticamente no existen. Aparece también el flujo por proyecto, es decir, cuando tú generas algo como empresa, algo concreto y específico que tiene fecha de inicio y término muy claro, que es un flujo por proyecto. Por ejemplo, un estadio, por ejemplo, un edificio, por ejemplo, un condominio, una carretera. Eso es un proyecto, tiene un inicio, tiene un fin. Ahora también aparece lo que nosotros llamamos el flujo intermitente, pero el flujo intermitente lo tenemos que relacionar rápidamente con el lote, que el lote es un grupo. Por ejemplo, cuando tú produces algo en particular, una leche, la numeración te dice también el número de lote, es decir, ese lote está asociado a una fecha determinada de producción, a determinados proveedores y nos permite a nosotros hacer seguimiento. Pero también, por ejemplo, podríamos aplicar el sistema de lote a una universidad. Un curso es un lote, es un grupo que ingresa en una misma fecha, con las mismas características y que teóricamente sale en los mismos tiempos. Es decir, sale por grupo. O sea, el flujo es intermitente y por lote. Y el lote en este caso sería la generación. Entonces ahí tenemos entonces tres tipos de flujo.
Ahora, estos tipos de flujo también necesariamente implica que los tengamos que diagramar. Y existe una simbología internacional asociada a la ISO 9000 que nos permite diagramar estos procesos. Entonces, por ejemplo, tenemos nosotros el triángulo. ¿Qué significa el triángulo? Bueno, el triángulo significa, por ejemplo, almacenamiento. Si nosotros ocupamos una flecha, transporte. Si ocupamos un triángulo al revés, entrada de bienes, productos o materiales que ingresan al proceso. Si nosotros ocupamos un círculo, estamos hablando de operaciones. O sea, en esa fase hay un procedimiento, hay un proceso que le agrega valor. Y así sucesivamente. Por lo tanto, nosotros podemos, en vez de hacer un proceso, si ustedes quieren, gráfico desde el punto de vista de una fotografía de un automóvil, de la fábrica, etcétera, lo hacemos con esta simbología. Y la simbología nos permite entender cada uno de los procesos para luego agregarle tiempos. Si le agregamos tiempo, podemos luego hacer entonces determinar el tiempo, la ruta crítica, que es el tiempo mínimo que no podemos demorar. Podemos calcular los costos y podemos hacer una serie de otras actividades o uso de herramientas que nos permitan optimizar el trabajo. Por lo tanto, no solo es un tema gráfico, sino que nos permite tomar una serie de otras medidas. Entonces, el tipo de flujo y la diagramación es algo que nosotros no nos podemos saltar en el sistema de operaciones. También entonces aparece, como ya les decía hace un rato, lo que nosotros llamamos la carta Gantt. La carta Gantt es un listado de actividades que nosotros realizamos que tienen asociado un tiempo, una fecha de inicio y una fecha de término. Y la ruta que nosotros marcamos con rojo, o que el software lo marca, es la ruta que nosotros vamos a, el tiempo mínimo que nosotros vamos a utilizar para generar la actividad que nos hemos planteado. ¿Y qué es largura? Es un tiempo que nosotros nos podríamos demorar y que no requiere que no genera un costo ni de oportunidad ni un costo financiero concreto. Ahora, si tenemos holgura, podríamos acortar el proceso, eso hay que verlo. Y queda va a depender de dónde está localizada esa actividad en función de la ruta crítica que el mismo sistema nosotros nos va a ir mostrando. Yo les recomiendo que siempre vean un poquito más allá de lo que se conoce en el mercado de ingeniero comercial, que es el Microsoft Project, y existe hoy día una serie de aplicaciones. Hay una específica que yo recomiendo, que es la aplicación Ganter, que es de Google Play y también está para iPhone. Lo interesante de este diagrama Gantt es que es con trabajo colaborativo y además tú lo puedes mover desde el celular y genera entonces pues tener muchas personas trabajando constantemente en este poblamiento de la carta Gantt y rápidamente en la medida, por ejemplo, que la ruta crítica cambia, te genera un correo electrónico, te genera una llamada para que todas las personas que participan del proceso de planificación, desde el punto de vista de planificación técnico, de planificación económica, planificación financiera y operativa propiamente tal, puedan estar enterados de este proceso. Este software, esta aplicación más bien, bueno, tiene también una opción software, aplicación tiene una versión gratis por una cantidad de tiempo y la verdad es que luego la versión que nosotros adquirimos es de muy muy bajo costo, por lo tanto solamente genera ventaja tenerla para cualquier empresa. Luego cuando vemos el proceso productivo, necesariamente tenemos que determinar el layout, es decir, cómo nos vamos a mover. Nos vamos a mover en función del proceso, nos vamos a mover en función del producto, y eso es algo que se determina con una serie de técnicas que están asociadas a estos procesos de layout. Es decir, cuánto nos demoramos, será necesario transportarnos, movernos con polea, lo vamos a hacer de una pieza a otra, vamos a llevar camiones, nos vamos a llevar a un lugar distinto. Por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con desarrollo aeronáutico, las piezas se generan en distintos lugares. El avión se arma en un lugar físico en particular, pero el motor se arma en un país particular, el fuselaje en otro, y así, porque van buscando economías de escala, es decir, a través también de fijar los lugares donde nosotros vamos a producir con determinados layouts también, por cierto, nos genera ventajas en el precio bastante significativas. Ahora,
También existen matrices que nos permiten a nosotros claramente determinar qué lugares son más atractivos. Ustedes pueden ver entonces en su pantalla cuáles son los factores que nosotros tenemos que valorar, como por ejemplo el marco legal, apoyo fiscal, acceso a los clientes. Y nosotros tenemos que esto asociarle un puntaje. Puede ser una escala de 1 a 7, de 1 a 10, eso no es relevante, pero sí tenemos que asignar un factor, es decir, cuál es el peso relativo de ese factor respecto de ese sector industrial. El marco legal, cuando llegó Uber a Chile, la verdad es que prácticamente no le importaba, porque en el fondo no era una empresa de transporte. Uber es una empresa de tecnología. Es decir, es una empresa de tecnología que tiene la mayor cantidad de autos en el mundo. Y eso, por lo tanto, es un modelo de negocio completamente distinto. Dicho eso entonces, en este mercado no sería importante al comienzo, pero hoy sí lo es, porque está pendiente toda la normativa que dice exactamente qué hay que hacer y en el fondo lo que genera son barreras de entrada y eso va a encarecer necesariamente el producto. Dicho eso, tenemos que entonces preocuparnos de la localización, pero también de las herramientas que nos permiten localizarnos. Hace un tiempo, hace ya alguna transparencia, vimos lo que era la localización, pero me pareció importante que hoy día le agreguemos a estos elementos que son efectivamente propios de una empresa moderna. O sea, si tú te quieres localizar en un lugar particular, tú perfectamente puedes utilizar herramientas gratuitas que están en tu teléfono y que te permiten determinar las distancias, los tiempos, desplazamientos, servicios asociados, por ejemplo, a través de Google Maps, a través de Google Earth, que permiten que tú puedas incluso hoy día llegar a una calle en particular, caminar por la calle, puedas reconocer los edificios, si tienes sistema de pago, puedes transportarlo 3D, tienes acceso a revisar estos cubos por todas las caras, es decir, tú puedes hacer mediciones de altura, de ancho, similar a lo que puede hacer uno hoy día con un programa de arquitectura, lo puedo hacer con esto y eso cambia radicalmente la forma en la cual nosotros definíamos cómo nos integrábamos a estos procesos de cálculo están asociados a la localización, que existen ciertas técnicas, pero obviamente esto rompe fuertemente las técnicas y te da rápidamente a través de sus sistemas de optimización el tiempo, el lugar, las características o las restricciones que tú le vayas poniendo y te entrega el lugar óptimo cuando estamos hablando sí de un sistema que tiene un sistema de pago, por supuesto. Y la capacidad productiva tiene que ver con la demanda. La capacidad productiva uno tiende a pensar que solamente son las capacidades que nosotros tenemos para generar productos dada nuestra maquinaria. Pero en realidad nosotros tenemos que cruzar aquí dos elementos que hemos visto en las clases anteriores, que tiene que ver con cómo nosotros proyectamos esta demanda. Y ahí es clave hacer una buena función de demanda. No nos quedemos con la idea de que esto depende solamente del precio y la cantidad, cuando por ejemplo estábamos en los cursos de economía básica con una pendiente negativa, un mayor precio, menor cantidad y viceversa. Y con eso nos movíamos con mucha facilidad. Sin embargo, en un curso con estas características, ya llegando al proceso final de la carrera, entonces ahora lo que tenemos que hacer, por ejemplo, es hacer una función de demanda y para eso existe un modelo econométrico o tú te puedes dar, dado el sector industrial, te das ciertas variables y te permiten calcular la demanda en distintos escenarios, calculas la curva, puedes hacer proyecciones, por ejemplo, desde el pasado a través de sistemas de regresiones, lineales, múltiples, métodos cuadrados. Hay muchas formas de hacer esto, pero es importante que la capacidad productiva se vea también con la demanda, porque de lo contrario te vas a quedar con sobrestock, bajo stock y vas a generar un quiebre de stock, por ejemplo, en una farmacia, como fue el ejemplo que di hace un tiempo. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero es bastante común, por ejemplo, que un medicamento no esté en ninguna parte. Y todo el argumento es que el laboratorio no lo tiene, porque efectivamente se hizo un mal cálculo y el laboratorio que provee a todas las farmacias no es capaz de llegar a esa demanda. Eso pasó, por ejemplo, cuando llegó una epidemia eh, y la gente, las personas, los ciudadanos, los pacientes buscan estas vacunas
El sistema de inventario también es importante porque nos permite tener mucha claridad respecto, por ejemplo, a los productos terminados, productos en proceso, las materias primas, los suministros. Porque cuando hablamos de inventario, no solo son insumos, hay productos terminados, hay productos que les falta solo algo para salir al mercado. Es decir, la valorización de su inventario también es importante. Y para eso nosotros tenemos lo que llamamos un SKU, que en SKU es un código particular que permite hacer control. Pero obviamente, como les decía hace un rato, hacer un control de inventario es algo bien complejo porque, por ejemplo, si estamos con productos perecibles, las fechas aquí son de verdad críticas. Aquí, por ejemplo, si las empresas son bastante hábiles en esto, me acuerdo que nacieron varias empresas pequeñas en algunas comunas más bien vulnerables, donde cuando las empresas tenían productos perecibles que estaban por vencer, los vendían rápidamente. Y así nacieron, por ejemplo, una cadena que está en muchas partes de Chile que se llama Los González, que son productos de buena calidad a muy bajo precio. Solo que tú no puedes estoquear tu casa con muchos productos porque el rango que tiene entre el que tú lo compras y el vencimiento es muy corto. Hay dos básicamente sistemas de inventario, que es un sistema de inventario perpetuo, donde la empresa mantiene un registro continuo, sistemático, trimestral o anual, y también está uno que se llama el inventario periódico, que más bien se trabaja con los productos terminados, y a partir de eso nosotros hacemos una estimación de lo que había, y luego llevamos al balance general y eventualmente el estado de resultados según lo que nosotros estemos trabajando. El inventario, si bien hay una fórmula que ustedes van a poder ver, están viendo de hecho en este momento, lo relevante es que ustedes tienen que conocer el inventario inicial, que a su vez es el inventario final del mes anterior. Hay compras en este mes, hay también hay ventas, hay el inventario de seguridad. En el fondo, yo siempre tengo que tener un mínimo para poder sostener esta variabilidad que puede existir en la demanda. Y también le tengo que agregar la merma de castigo, que son aquellos robos, por una parte, que toda empresa sufre, pero también son aquellos productos que vienen defectuosos o que son de cambio o que tuvieron una incorrecta manipulación y por lo tanto se generaron en una merma y castigo. El inventario, si bien hay una fórmula que ustedes van a poder ver, están viendo de hecho en este momento, lo relevante es que ustedes tienen que conocer el inventario inicial, que a su vez es el inventario final del mes anterior. Hay compras en este mes, hay también hay ventas, hay el inventario de seguridad. En el fondo, yo siempre tengo que tener un mínimo para poder sostener esta variabilidad que puede existir en la demanda. Y también le tengo que agregar la merma de castigo, que son aquellos robos, por una parte, que toda empresa sufre, pero también son aquellos productos que vienen defectuosos o que son de cambio o que tuvieron una incorrecta manipulación y por lo tanto se generaron en una merma y castigo. Entonces, por ejemplo, si queremos sacar afuera el inventario, tenemos que tener el inventario inicial, el inventario final, porque a su vez el inventario final de este mes es el siguiente del próximo, y si estamos pasando de un mes de invierno, por ejemplo en Chile, a un mes como septiembre, obviamente que eso va a ser un cambio relevante y no podemos manejarnos con el inventario solamente inicial que el final anterior, sino que hay que ahora agregarle a esto, como les decía hace un rato, toda la proyección de demanda mensual. Ahora, ¿cómo calculo un inventario? Bueno, tengo que usarlo con la demanda y la demanda la calculo como regresiones lineales, regresiones múltiples, la extrapolación, el método de los promedios, el método de mínimos cuadrados, o también nosotros a través de herramientas econométricas podemos también generar una función en particular y a través de esa función, si nosotros la llevamos a un Excel, luego de generar una serie de matrices, podemos llegar entonces a una cantidad determinada que nos mantenga esta función y según el manejo de las variables que nosotros hagamos, solo distintos escenarios que se van a ir generando en función de la demanda. Ahora, la demanda, la pregunta es cómo nosotros la determinamos. Pero hay ciertos conceptos que nosotros tenemos que siempre considerar al momento de hacer la función de demanda. Por ejemplo, el PIB tendencial. El PIB tendencial es el PIB que fijan expertos en Chile dadas ciertas capacidades y nos dicen cómo va a crecer en el largo plazo Chile. Por ejemplo,
con lo que ha ocurrido en los últimos años en Chile, el PIB tendencial ha ido bajando. ¿Qué quiere decir? Que la capacidad productiva del país ha ido disminuyendo. Y ha ido disminuyendo por varias razones. Porque los trabajadores son improductivos, fuertemente improductivos. Porque las distintas dificultades sociales van generando una merma en la capacidad productiva. También porque la educación, especialmente la escolar, tiene serios problemas estructurales que se replican en la universidad, no es que la universidad los genere, sino que se replican, como bien en algunas semanas planteé en un blog. Dice, mire, el problema no es la PSU, el problema es que la PSU deja en evidencia un problema de inequidad inaceptable. Entonces, por eso que tenemos que ir viendo las variables de una. Entonces, el PIB tendencial sí es importante. El tamaño de mercado también, porque no es lo mismo vender en una región como Valparaíso que vender en la región metropolitana o que vender en Arica y Parinacota. Es bien diferente. El público objetivo, es decir, saber quiénes son. Y si sé quiénes son, puedo saber cuántos son. Pero no solo tengo que saber el PIB tendencial, el tamaño de mercado objetivo, también cuánto se consume. Porque una cosa bien distinta es saber quiénes son, pero otra vez es otra cosa distinta, es la tasa de consumo que genera este bien o servicio. Tenemos que saber también el consumo promedio de la industria, es otro elemento importante. Y por qué no ciertas variables de la coyuntura que son importantes. Por ejemplo, podría ser el valor del dólar. Y eso va a depender obviamente del mercado en que nosotros estemos presentes.